Hola a todos, estamos con Roxana Artal, que tiene un currículum, creo que es de los más grandes de los que tuvimos charla, porque Bueno. nada, que No sí, me digas eso. soy licenciada en letras, profesora en letras, dramaturga, poeta, aparte dirigís el espacio de Evaristo y la editorial Evaristo, y me olvido algunas cosas más, ¿no? Está bien, con eso está bien, Ya sí. está. Mi vida es como un cúmulo de labores, pero todas confluyen en la literatura, y ese es una buena síntesis. Bien, bien, es verdad. Tuvieron un lindo problemita con la web, ¿no? Sí. Bueno, me haces empezar por la parte más triste, que es No, que, pero sí, no, pero no lo digo mal, lo digo porque claro, está sí. bueno empezar por ahí, así ya para quienes estén escuchando y que no lo sepan. Hace poco menos de 4 meses, poco más de 4 meses, murió mi socio, Damián Vives, después de 1 año y medio de una enfermedad muy, muy dura. Ahora lo puedo decir así sin romper en llanto, pero bueno, la verdad que Damián, además de ser mi socio, era mi amigo, mi hermano de la vida y la persona con la que pienso, trabajo, proyecto y llevo adelante un montón de cosas a las que me dedico desde hace casi 20 años. Entonces, para mí, su muerte es un golpe durísimo que marca un antes y un después en mi vida. Y sin duda también lo va a marcar en Evaristo. Y respecto de lo que pasó con el sitio fue que, bueno, todo este último tiempo eh, de enfermedad, fue un cáncer muy, muy duro el que le tocó atravesar. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero fue muy, muy, muy caótico y la situación con la web, si bien la cuestión más administrativa del sello lo teníamos más ordenado, digamos, pero la web tampoco exigía demasiada burocracia, era simplemente que estaba a nombre de él y la verdad es que con todo el caos que fueron los últimos meses, se me pasó absolutamente. Y de pronto en julio, a mediados de julio, voy a subir una nota y no podía entrar, no podía entrar, no podía entrar. Y al instante me cayó la ficha, dije, o sea, ¿no? Como, claro, porque como estaba a nombre suyo y o sea, los pagos llegaban a su correo personal, entonces hubo una falta de pago. El problema, digamos, la mala leche es que eh, por falta de, o sea, se venció el dominio y al día siguiente de vencido el dominio nos lo robaron. Hay hackers yo no tenía la menor idea, obviamente me puse en tema y hay hackers que se dedican a eso, te roban el dominio, no porque les interese usarlo, sino para extorsionarte, digamos, para pedirte dinero a cambio. Y entonces, bueno, tuve que iniciar una disputa en la que estoy, pero avanza a paso muy lento, con lo cual decidimos, ya que avanzaba tan despacio la disputa y teníamos material pendiente de subir para no demorarnos mucho más, y aparte ya me empezaban a preguntar y las conclusiones de la gente, bueno, se murió Dami, entonces Evaristo no funciona más, digamos que la idea no es esa para nada, sino seguir adelante en su memoria y por muchas otras razones. Bueno, la cuestión es que hasta tanto resolvamos ese tema, que yo confío en que lo vamos a poder resolver, nos mudamos a un sitio con un nombre muy similar. Antes era evaristocultural.com.ar, mientras estoy en pugna por ese dominio, estamos ahora en evaristocultural.ar para no hacer este vacío tan espantoso. Imagínense la angustia, el pánico en el que entré cuando pensé que podría haber perdido todo ese material, porque lo cierto es que yo no tengo backupeado todo ese material. Hay un montón de material de 15 años. Evaristo Cultural nace en el año 2007. Con Damián lo empezamos a pensar desde el 2005 y en el 2007 lo abrimos. Nace como una revista cultural y fue cambiando un poco como fueron cambiando los tiempos, ¿no? Empezó siendo una revista mensual
y se fue convirtiendo a medida que las nuevas tecnologías avanzaron en un portal cultural de renovación diaria. Y bueno, ahora, y por supuesto la idea es sostenerlo, pero bueno, sí, tuvimos este problema que la verdad es que fue, yo por lo pronto cuando se me cruzó la sola idea de que perdíamos todo ese material, entré como en un desasosiego y una desazón absoluta. Por suerte, el material está. Entonces, bueno, nos mudamos y hasta tanto eso se resuelva, seguimos adelante. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Contanos un poquito qué es Evaristo. Bueno, Evaristo, como les contaba, nace como una revista cultural, se convierte en un portal cultural, y desde el comienzo, con Damián soñamos con el sello editorial. Él era un bibliófilo absoluto, una persona muy, muy especial, amante total de los libros y un conocedor del rubro muy, muy sabio y muy erudito. Y bueno, la fantasía, para mí al principio era una fantasía, pero él siempre iba como 2 pasos adelante, y cuando cumplimos cerca de 10 años del sitio cultural, decidimos abrir el sello Evaristo Editorial. El sitio cultural, además, mientras desarrollábamos el sitio cultural, desarrollamos distintos proyectos, como el Festival Internacional de Literatura Fantástica, que tuvo lugar. También Vives además trabajaba en la Biblioteca Nacional, entonces era un gestor dentro del espacio de la Biblioteca Nacional, y digamos, articulaba muchas de sus labores, y entonces se crearon en todos esos años el Festival Internacional de Literatura Fantástica, el Observatorio de Literatura Negra y Criminal, bueno, y una serie de proyectos, talleres, encuentros, programas de radio, etcétera, que fueron de alguna manera interactuando con Evaristo. Y cuando llegamos al 2015, qué mejor contexto, dijimos, cuando ganó Mauricio, dijimos, ¿por qué no ahora abrir un sello editorial? Y era un proyecto que veníamos teniendo y que concretamos en el año 2015. El primer libro que hicimos lo hicimos en colaboración con la Biblioteca Nacional. Fue un libro de entrevistas donde publicamos todas las entrevistas de género negro que... Acá, Roxana, lo tengo acá. Ah, perfecto, mira. Ahí publicamos todas las entrevistas de género negro que se hicieron en la revista, en el portal. Y bueno, y después ya ese fue como un puntapié inicial. Después ya nos desligamos de la biblioteca y empezamos a publicar independiente, digamos, de manera completamente independiente, con todo el esfuerzo que ustedes ya saben que implica sostener un sello en los años que pasaron. Y bueno, la verdad es que en el 2019 pensábamos que solo podía venir para mejor, y sucedió todo lo contrario, ¿no? A nivel contexto y a nivel personal, en particular de Evaristo. La verdad es que la pérdida de Damián es dolorosísima, invaluable y muy, muy, muy dura. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Totalmente. Todos nos vamos a apoyar, para eso estamos. Aparte, hacen un laburo muy lindo en la editorial, porque está rescatando cosas. Este libro lo tenía separado, voy a arrancar por acá, lo tenía separado porque que te animaras a publicar estas cosas del género negro, y yo este género lo rescato muchísimo en la actualidad, porque me parece que hoy por hoy la crítica social pasa por este género, no por otro. Entonces, como que siempre en la literatura tuvo esa cuestión de criticar lo que pasa en lo social, pero que los otros géneros ya se fueron quedando de lado y hoy están en el negro. Sí. ¿Por algo de eso fue que decidieron publicarlo, o cómo vino la mano?
Sí, digamos que el género negro contemporáneo es el que, tal como vos decís, es el que interpela el status quo, ¿no? Y digamos que también pone en evidencia la relación desigual que hay entre, de alguna manera, entre ley y derecho, ¿no? O sea, la idea de que se está empujando desde los márgenes una nueva concepción de realidad, que las transformaciones que ha surgido el género policial, por llamarlo así, desde sus inicios, han ido dando cuenta de manera muy clara cómo los funcionamientos del delito y del crimen en las diferentes sociedades han llegado a lugares inimaginados. Sin duda el género negro da cuenta de ese tipo de procedimientos de muy diversas maneras. Además es un género muy, muy rico en nuestro país en particular. Este libro reúne entrevistas de diversos autores internacionales, además de muchos nacionales, ¿no? Sí, Pero lo tenés bueno. Oli, Aoyola, hay un montón, quería Lozano, Sorín, hay gente grosísima acá adentro. Sí, perdón, recién me quedé pensando, porque recién te decía ley y derecho, pero en verdad me refería al desequilibrio que hay entre la idea de ley y justicia, ¿no? Eso quise decir, no más que derecho, la idea de justicia. O sea, creemos que la justicia va de la mano de la ley, o solemos creer eso, o incluso, bueno, el policial clásico nos habla de eso, y sin duda vivimos en una sociedad que no da cuenta para nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión sobre este tipo de géneros es cuanto menos importante. También lo tenemos no solo en lo que tiene que ver con lo policial y el derecho. Petro Mascaris critica mucho lo que es el capitalismo, los cambios sociales que se están dando a partir de la irrupción muy fuerte del capitalismo en distintos puntos del planeta, pero lo cuenta a partir de un hecho policial, desde un policía, pero marca todo ese cambio social también. Claro. Creo que no se queda solo en el policial o las desigualdades sociales desde el policial, del lo criminal, sino que lo criminal ya abre el abanico a distintas patas sociales. Sí, es que tiene que ver, digamos, una de las preguntas que a mí me parece súper interesante tiene que ver con qué pasa cuando un hecho delictivo eh, X es percibido por un segmento de la comunidad como una reparación personal, social, histórica, ¿no? Y eso cambia todo el paradigma. Y esa es una de las preguntas que con fuerza se hace el género negro, ¿no? La novela negra hoy día. Y sin duda está dando cuenta de circunstancias históricas innegables, ¿sí? Y también, salgamos de acá, también se animan a publicar mucha poesía. No tanta, no tanta como quisiéramos. Pero hay como una falencia en las ventas. Y yo creo que tiene que ver con la sociedad. Porque la poesía llegó cuando el hombre empezó a hablar consigo mismo. Creo que en la historia de la literatura te empiezo a contar lo que estoy mirando para afuera y vino la narración con la época. Cuando empecé a hablar con otras personas, lo dramático, el teatro. Pero cuando empecé a hablar conmigo mismo, surgió la poesía. Y hoy creo que la sociedad actual, por eso lo enganchaba con lo del policial, en la actualidad la sociedad se mira para afuera, no se mira para adentro. Le importa lo que pasa afuera y copiar lo que está pasando afuera, no lo que nos pasa adentro. Entonces, por eso me parece que la poesía no está teniendo el éxito que debería tener. Ya a esta altura de la sociedad tenemos que dialogar con nosotros mismos y ver qué nos pasa a nosotros para ver qué pasa afuera. Bueno, yo creo que la poesía está desde el principio, ¿no? Porque justamente, bueno, vos hablas del teatro. Antes del teatro, necesariamente, está la palabra poética, obviamente, por supuesto, antes de la escritura.
Eh, Pero como lírica en sí, lo menciono, la poesía como lírica, no como formato. a ver, sin dudas, en términos de mercado, todo el mundo, todos sabemos que la poesía no vende. ¿Por qué la poesía no vende? Bueno, es una gran pregunta. Eh, Sin embargo, hay lectores, hay poesía por todos lados y hay lectores de poesía. Por ahí no son los que van y compran los libros. También es cierto que, digamos, no, hay muchos circuitos por los que circula, valga la redundancia, la poesía a diferentes niveles. Yo creo que se lee poesía, pero bueno, eso no impacta en el mercado, o sea, no se compra de la misma manera que otros textos posiblemente, ¿no? Nosotros en Evaristo te digo que no publicamos tanto como nos gustaría por esa misma razón. Tenemos una colección a la que estamos apostando eh, con figuras, con poetas que por alguna razón nos han enamorado particularmente, como es Sjón, que es el primer libro de poesía que publicamos. Claro. Ese libro hermoso, perdón, pero así me da como mucho amor, Sí. porque es un libro hermoso. Sjón es un poeta islandés, eh, muy poco conocido, creo yo, acá, pero Björk, Björk lo mencionaba mucho, creo. sí, es el letrista de Björk. Es el letrista de Björk y exactamente, se lo conoce como el letrista de Björk y se lo conoce bastante poco por el novelista de la concha de la lora, con perdón de la expresión, que es. O sea, es un novelista impresionante, tiene una obra impresionante, muy conocido en Europa, muy leído en Europa, y su poesía, y acá se lo conoce solamente como el letrista de Björk. De hecho, hace unos años, que es cuando nosotros lo conocimos, yo voy a seguir hablando en plural por mucho tiempo, Está supongo. muy bien, está muy bien. Cuando nosotros lo conocimos, él vino creo con Filba, y sucedió que todo el mundo le preguntaba por Björk, ¿no? Entonces le hicimos una entrevista para Evaristo, cultural, para la web, y él, la verdad es que se sorprendió de que conociéramos su obra por fuera, porque todo el mundo parecía que había venido simplemente por Björk y evidentemente no les simpatizaba demasiado. De hecho, cuando sacamos el libro, cuando lo estábamos armando, porque ahí charlamos y nos contó que escribía poesía. Yo soy especialmente amante de la poesía y en ese momento, desde el principio quería abrir una colección de poesía, pero queríamos que fuera algo así como de una delicatessen, digamos. Y entonces cuando dijo que escribía poesía dijimos, wow, ya está, vamos a traducir su poesía, porque era obvio que su poesía tenía que ser magnífica, porque vos cuando lees un novelista, si te enterás que es poeta, bueno, seguramente te sorprenda, pero te imaginás por dónde puede ir esa poética. Entonces, bueno, era muy difícil que nos sorprendiera negativamente. Y bueno, armamos el libro, obviamente lo mandamos a traducir, y cuando estábamos armando la portada, justamente en esta línea de cómo vendemos este libro, porque es otra de las labores del editor, digamos, ¿no? De la editora, decir, bueno, hacemos todo, y una vez que tenemos el libro, y entonces dijimos, bueno, Björk es un gancho, tenemos que ponerle en la tapa, o sea, una frase que diga que es el letrista de Björk para que la gente, porque el que no lo conoce, ¿por qué lo va a ir a comprar? Porque le gusta la tapa, yo qué sé. Entonces le dijimos, ¿nos mandás alguna frase de Björk? Que no sé qué. Y nos dijo, bueno, nos mandó, pero nos dijo, por favor no la pongan en la tapa. Y ahora como lo vendo, dijiste. Es como, claro, dije, pero la pongo la contra, dije yo. Y me dijo, dale, sí. Le tuve que explicar lo obvio que él ya se había dado cuenta, porque ya lo había absorbido en presencia, digamos, que bueno, que acá Björk era muy reconocida y que, bueno, todo eso.
Así que bueno, aceptó, pero lo que te quiero decir es que lo aceptó como diciendo, bueno, está bien, ya con Otra Björk, vez. ¿sabes cómo me tienen? Con Björk, que son muy amigos ellos, ¿no? O sea, Sí, no es, sí, no es sí. un problema con Björk, es un problema con Con súper comprensivo. despegarse, claro. Claro, o sea, es uno de los novelistas más importantes, el Nobel de la contemporaneidad es uno de los novelistas más importantes de Islandia, sin duda, y de Europa, posiblemente también. Entonces es como, uy, otra vez sigo con Björk, ¿no? Es como, no sé, Ricky Martin, que lo sigan, no sé, relacionando con, ¿cómo se llamaba la banda? No sé, chicos, no me acuerdo. Tormento, menudo, algo de eso. Menudo, claro, Menudo. algo así. Horrible, el paralelismo que hice es pésimo, Sí. perdón. Se me ocurrió eso. La traducción se hizo desde el islandés, pregunta Ivana. Sí, la traducción la hizo un traductor español que no fue fácil conseguirlo. Es un Imagínense, idioma complicado. es un idioma muy difícil. Yo quería que fuera un argentino, porque yo quería hacer una traducción más argentina. De hecho, se lo propusimos a Kupchik, y Kupchik me dijo que no. Le dije, dale, ¿cómo que no? Hablar todos esos idiomas, son todos iguales, más o menos. No te creo nada que no. Bueno, no, justo el islandés no, así que un tipo serio no quiso, y conseguimos un traductor español excelente, porque además un traductor español que vivió mucho tiempo en Islandia, o sea, la persona ideal. Y después yo le hice como unos ajustecitos al rioplatense, sutiles, sutiles. Está muy bien. Como para que tenga ¿no? Como que con las traducciones un poco buscamos, depende, siempre depende del caso y un montón de motivos, pero buscamos un poco, ya que hacemos una edición acá, que hable de nosotros de alguna manera, ¿no? ¿Y eso no te complica en algún momento venderlo afuera? Sí, claro, por eso te digo que son sutiles. Y depende el caso porque, por ejemplo, bueno, con Kelly Link, te tengo que hablar de mi último bebé, digamos, que Ahora después te pregunto. Porque esto fue un rescate impresionante. sí, eso fue Después, increíble. después te digo. Pero la que quería asociar respecto a la traducción es que también ahí hubo que tomar una decisión, que también es importante por lo mismo que vos estás diciendo, porque tiene que ver con después qué vas a hacer con eso, pero bueno, los derechos los conseguimos para Argentina, nada más, Argentina y Chile. Entonces, en ese caso también pudimos decir, bueno, ¿sabes qué? Hago lo que quiero, porque si lo voy a vender acá, porque ¿se entiende? O sea, si lo voy a vender acá, ¿por qué no lo puedo traducir? Tampoco hicimos un che boludo, una traducción así argenta, digamos, ¿no? Que no era la intención. Pero bueno, esa situación contractual nos permitió una libertad de hacer lo que convinimos con el traductor. Estoy hablando del segundo. El primero, bueno, fue todo Con Tomás Downey, el con segundo que Tomás traigo. Downey, que hizo un trabajo excelente. David Muchnik, que es el primero también, ¿no? No quiero que se me malinterprete. Pero bueno, fue este acuerdo de decir, bueno, hagamos un rioplatense que no sea un argento, pero que tenga algo de lo nuestro, digamos. Es muy difícil igual, porque sobre todo una autora como Kelly Link, que trabaja mucho con la cultura pop y con un montón de referencias que están en la impronta del idioma, por decirlo así. Entonces nos encontramos con un montón de problemas ahí que, bueno, es parte del laburo, hubo que ir resolviendo tema a tema, punto a punto. ¿Y cómo decidiste publicarla? ¿Cómo llegaste a ella? ¿A Kelly Link? Sí. Mirá, Damián era fanático de ella, le gustaba mucho, y cuando yo la leí, gracias a él, también me enamoré, me pareció, digamos que el trabajo que ella hace en sus cuentos de articulación, o sea, ella escribe en literatura de género, fantástico, weird, es más conocida como la reina del weird, pero hace un hibridaje, como se dice ahora, una mezcla,
hermosa entre el terror, el fantástico, el weird, y a todo eso, donde hay brujas, zombies y de todo, digamos, todo eso lo articula con la cultura pop, con relatos clásicos, con mitología. O sea, hace un trabajo muy personal y realmente maravilloso. Es una autora que realmente genera ese efecto de, upa, lo que estoy leyendo. Es completamente delirante. Uno nunca sabe a dónde va a ir a dar a parar cuando está leyendo un cuento de ella, ¿no? Es muy sorprendente, y lo que pasó con esta autora es que los derechos de ella los tiene uno de los tanques, digamos, mayores de editoriales, y se compraron los derechos para España, que es algo muy común que pasa con la venta de derechos, que es que en general un autor yanqui, por poner un ejemplo, vende sus derechos al español, y en general cuando los vende al español los está vendiendo a España, a una agencia de España, y ese autor tiende a creer que su obra llegó a todos los países de habla hispana. Pero cierto es que los países de habla hispana somos muchos, más de 20, por cierto, y en muy diferentes lugares, además. Y es imposible distribuir en todos esos lugares, salvo excepciones, por supuesto, algunas de las más gigantes, pero igual dentro de las que sí distribuyen así, también son algunos títulos los que llegan a todos lados. O sea, es muy difícil manejar tanto territorio. Entonces, lo que tiende a pasar, lo que suele suceder es que, en el caso de Kelly Link en particular, Seix Barral publicó una suerte de antología. Kelly Link tiene 4 libros de cuentos. Y ellos les compraron los derechos de eso y hicieron una antología donde publicaron, no sé exactamente, ponerle 15. Y estamos hablando de todos libros que tienen alrededor de 10, 12 cuentos. A esa antología la titularon Magia para Lectores. Hicieron como una cosa rara, ¿viste? Como una mezcla de magia para principiantes, pero como no era ese libro, sino que era una mezcla de los otros 4, bueno, hicieron ese libro, pero ese libro no se distribuyó acá en nuestro país, ni en el cono sur, digamos. O sea, sí se distribuyó, pero muy poquito a cuentagotas, como se distribuyen algunos de esos títulos, porque además terminan siendo libros muy caros, imagínate, o sea, atraviesan el océano, o sea, para llegar acá, son muy caros los libros que vienen de España para que nosotros los compremos. Entonces, bueno, lo que suele pasar es que entonces el autor muchas veces cree que ya está, que su obra está presente en el mundo hispanoparlante, y su obra está en España nada más. Y así se da una suerte de silenciamiento que en algunos casos es preocupante, ¿sí? Y en este caso, este es uno de esos. No es el único, por supuesto, pero es uno muy, muy claro, porque estamos hablando de una autora que publicó su primer libro en 2001. Estamos en 20 años más tarde. Entonces, son casi 20 años de una autora silenciada. Entonces, cuando nosotros quisimos, bueno, lo que hicimos fue, y esto, digamos, Damián a la cabeza, que él, la verdad es que tenía una manera muy lúcida de pensar la cultura y el mundo de la edición bueno, todo el mundo que tiene que ver con lo cultural. Entonces, bueno, empezamos una especie de persecución, nos propusimos, vamos a ver qué pasa con esto, como un objetivo así. Y estuvimos, desde el primer mail que mandamos, fue toda una investigación que hicimos, que te la puedo sintetizar en que, bueno, primero le hablamos a los dueños de los derechos nos dijeron, no, esto ya está vendido para el mundo español. Entonces le dijimos, bueno, pero acá no llega, pero no sé, vendeme una parte, yo qué sé, total, si vos no lo vas a traer, no.
y déjamelo publicar a mí, te compro como te subalquilo, no sé, inventemos un concepto que lo haga posible. No, obviamente, ¿no? El perro del hortelano. Ellos no les, digamos, desde la lógica no les conviene porque cualquier cosa es competencia. Asumo yo que lo piensa en esos términos, estoy diciendo algo que por ahí tiene otro tipo de lógica, pero... bueno, y así fue como nos comunicamos finalmente con la representante de Kelly y le contamos, mirá, y la representante de Kelly no lo podía creer. O sea, ella creía que sus libros llegaban a todo el mundo del habla en español. Entonces nos dijo, bueno, mirá, yo no puedo hacer mucho porque ya lo tengo vendido. Esto te estoy hablando, pasaron 4 años en total. Y un día fue como, bueno, listo. Y un día nos llega un mail de su representante que nos dice, mira, en oportunidad de renovar este contrato, gracias a lo que ustedes nos contaron, bla, 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 pensamos en, digamos, renovar los derechos, pero ellos nos confirmaron, en efecto, lo que nosotros ya les habíamos dicho. En el medio intervino como el buffet de abogados en Inglaterra, que fue toda una situación bastante incómoda, porque claro, porque fue como que nos mandaron unos mails medio como retándonos, tipo, ¿cómo me haces una cosa así? Y nosotros le dijimos, pero yo te los pedí, o sea, no es que no te estaba, no es que, y bueno, pero yo te ofrecí otra cosa, porque es cierto, cuando hicimos eso, ellos nos dijeron, bueno, esto no, y nos mandaron un montón de ofertas. Y, bueno, pero yo quería Kelly, no quería todo esto que me estás ofreciendo, y por ahí está buenísimo, pero bueno, o sea, no quedaron muy bien las cosas con el buffet inglés. Pero finalmente un día llegó un mail de la representante de Kelly en la que nos dijo, bueno, les ofrecemos los derechos para Argentina y Chile, es todo lo que pudimos separar, digamos, de la venta, si les interesa. ¿Cómo? Y fue una fiesta Claro. absoluta. Fue una fiesta total, que bueno, que también empezó para Evaristo como un nuevo momento, bueno, los problemas del éxito, digamos. Claro, claro. No, Claro. porque ahí esto también, imagínate, además te estoy hablando, cuando pasó esto fue a principios de 2020, después estalló la pandemia, teníamos que mandar plata afuera, todo lo que implica en este país mandar plata afuera. Sí. Bueno, no los voy a aburrir con todo este relato, pero fue difícil, y en el medio se enfermó Damián, o sea, todo bastante complejo. Pero la verdad es que es un logro para nosotros enorme publicar esta autora. Además ella es lo más, además de que escribe como los dioses, es todo lo buena onda que se puede ser. Qué lindo. ¿Y te sorprendió cómo anduvo este libro? ¿O lo esperabas? Lo esperábamos ansiosamente, porque imagínate que fue una apuesta enorme, enorme. Fue una apuesta enorme porque además, justo, digamos que hubo ahí que salir a hacer una inversión muy grande en relación al pago de derechos, en relación a lo que salía a imprimir un libro de esa cantidad de páginas. Sí, no es un libro chico. Son 450 y pico de páginas. Y vos también. Y el otro también, o sea, digamos que apostábamos a que funcionara, y funcionó. Bien. Igual cuando te digo, pará, porque cuando te digo funcionó, no te estoy diciendo, porque no sé, viste, a veces la fantasía, no es cuando te digo funcionó, con ese libro pudimos Cubrimos los gastos y pudimos pagar imprimir los el más. segundo, Sí, exacto, claro. y todavía no le pagué los derechos a Kelly, que todavía estoy dentro de los tiempos, digamos, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Pero, o sea, termino así, y ya me quedé en cero de nuevo. No es que nos fue bien para lo que es una editorial como nosotros y para lo que implica, digamos, para lo que queremos seguir siendo. Entonces es como, bueno, un poco una ventanita que se abre y que nos permite. Y sobre todo, ¿sabes qué? Decir, se puede esto. O sea, me vino una frase medio fea, pero como, iba a decir sí se puede, no. Como, bueno,
hay que buscar la manera de que este tipo de cosas sigan pasando. Por eso a mí me gusta contarlo. Me gusta contarlo porque creo que de alguna manera es una batalla ganada, chiquita, mínima, obviamente, pero en el mundo cultural en el que tienden a ganar, bueno, como en tantos otros, los más poderosos, ¿no? Como nosotros nunca pensamos que podíamos, porque fue una batalla ganada a un tanque importante. Entonces, decir, bueno, primero porque funcionó, pero además por decir, bueno, es por ahí, ¿no? En ese sentido también es un gran logro que nos permite, bueno, poder seguir pensando en esa línea y seguir apostando también, porque la idea es, perdón, estoy hablando sin parar, si Sí, me sí, sí. decís. Yo tomo mate, me viene bárbaro. No, digo, seguir apostando en esa línea y también eso nos permite seguir apostando a la literatura nacional, Claro. porque lo cierto es que nunca nos había ido tan bien con un libro de los que publicamos acá y nosotros queremos que Evaristo sea un sello de literatura nacional, no es que ahora nos queremos pasar a los extranjeros, pero lo cierto es que los extranjeros venden mejor. Claro. Entonces, bueno, hay que articular ahí algo que haga que una cosa sostenga a la otra. Lo mismo que me pasa con la poesía, es decir, bueno, yo sé que el libro que publico de poesía, no, o sea, no funciona en términos estrictamente económicos. Pero bueno, si puedo tener algo que funcione más, puedo manejar, por eso la idea de tener diversas colecciones, ¿no? Que se puedan, digamos, que sea un sello de mirada amplia y que permita que, que lo que nos guste y que lo que nos parece que valga la pena, aunque no tenga la mejor proyección en términos de venta, pueda salir igual a la calle como nos gusta a nosotros. Por ejemplo, estos títulos de poesía que antes te hablé de Sjon y permitime Después que te quiero hable hacer un de boliche. Pulse, cuando quieras. Porque con la poesía también no planeás el recupero a un año. No, no, con la poesía vas a pérdida, fin. Al menos depende cómo las gestiones, por supuesto, y depende de las tiradas que manejes, o sea, depende un montón de cosas, pero en principio, la experiencia, le tengo que decir eso. No sé, hay muchas cosas para repensar ahí. Uno podría decir, bueno, puedo hacer una tirada más chica, Pero los pero costos, bueno, depende de un montón de cosas, claro, porque yo también quiero que ese libro esté en todo el país, ¿entendés? claro. Que me parece importante que ese libro llegue a todo el país. Eh, pero bueno, por eso te digo que depende un poco de la política del sello, porque yo, o sea, se pueden hacer otras cosas para publicar poesía y no, pero bueno, son otro tipo de proyectos. Este es como un proyecto más plural en ese sentido. Entonces es, bueno, apostar a eso. Bien, ya que estamos, hablamos de él. Ese es un libro maravilloso, profundamente luminoso. Mira, yo lo leí a Gabriel Okunji en la cuarentena más cerrada de 2020. Me llegó a través de Leandro Calle, que es su traductor. Y cuando lo leí me enamoré, pero a primera vista. Es una poesía transformadora y luminosa como a mí me gusta. Gabriel Okunji es un autor congolés, radicado en Francia, que escribe en francés, pero articula el francés con su lengua materna, que es el tegué, una lengua que pertenece a la oralidad, pero que él en su escritura reproduce fonéticamente, digamos. Y realmente es un libro primero que digamos, se corre europeocentrismo, no sé, Ahí está. el europeo, ¿qué palabra? Del Menos mal que no tomamos europeo, cerveza, ¿viste? claro, menos mal, tenía razón, era mejor el mate. Claro. Sí, o sea, digamos que ya poder hablar de la nueva poesía africana me parece que propone
digamos que es una apuesta que desde el principio nos pareció que valía la pena, sobre todo cuando se trata de una poética de este tipo, ¿no? Okunji es una figura central de la poética francófona. Eh, y, esta característica que te mencionaba antes, él es un portador de la palabra, de una palabra anclada en la oralidad. Es algo muy distinto a lo que es una poesía, una poética muy distinta a la que nosotros conocemos, a todo lo que conocemos. Y en ese sentido nos parecía maravilloso. Él, Gabriel Okunji, tiene como una suerte no es un segundo nombre, no me sale la palabra ahora, bueno, no importa, de título, es un título que es Mené, a través del cual él se aferra al misterio de la iniciación, que tiene que ver con su cultura, ¿no? El vínculo con los ancestros. Entonces, esto de que su poética nazca en una lengua que une dos idiomas tan diferentes, realmente, ese entre otros rasgos de su poética lo vuelve muy particular, muy personal, y lo hace partícipe de la poesía universal. O sea, es como una suerte de canto cosmogónico el que ofrece Okunji en su obra. Este libro que nosotros editamos tiene 4 libros, o sea, es una poesía reunida porque reúne 4 libros de él, maravillosamente traducidos por Leandro Calle. Ese también fue un trabajo muy lindo, el que llevó él adelante, por supuesto, ¿no? Pero es interesante también, el libro tiene una introducción que vale mucho la pena de Leandro Calle, que es el propio traductor, porque él en esa traducción explica de alguna manera las particularidades de esta literatura en general. Hablamos de África como si fuera una cosa sola, ¿no? Porque como es un continente, pero lo cierto es que no, o sea, es un continente muy diverso, muy complejo, y no existe África, ¿no? O sea, y esa diversidad no escapa a su literatura. Hay muchas Áfricas y son muy distintas entre sí. Y esta en particular, de la que da cuenta Gabriel Okunji, es un canto a la vida, realmente, maravilloso. Y cuando digo que es una poética transformadora, es porque son esas poéticas de las que uno no sale, que para mí es la experiencia más maravillosa que puede darle a un lector la poesía, ¿no? No salir, bueno, la literatura en general, no salir de una obra de la misma manera en la que se entra. Estoy tentado de pedirte que leas aún una poesía, pero como no arreglamos nada, no te voy a pedir nada. Sí, obvio, Dale. por supuesto. ¿Cómo que no? Qué grande. Pasa que déjame buscar uno que no sea, porque los Sí, poemas de él muchos son largos. Entonces no quiero leer un poema, no el quiero leer programa un es un poema pedacito, no infinito. pasa nada, quédate Un tranquilo. poema infinito, claro, nunca más le iban a pedir que lea nada. Tendría que buscar música, pero no voy a poner música porque no sale, así que es el cohete. Bueno, no, claro, el que quiero leer Me parece. es ahí va, ¿eh? Si querés, Sí, dale. hablamos un ratito y yo mientras Está bien. lo busco. Después vamos a charlar Claro, un no poquito. puedo pensar y encontrar, pero No, sí. dale tranquila. La editorial tiene, es variopinta en los temas, porque tienen desde libros sobre la ESMA, rescates, como Pedro Orgambide lo publican, y después tenemos que, lo dejaba para el final, hablar de Kawamichi, que, Ah, sí. claro, que ahí tenés como una frutillita, sus libros maravillosos, y justo este mes publican algo de él, algo nuevo. Sí, acaba de salir una novedad que es su nueva novela titulada ahora después les voy a contar, Es que más, yo después, ese libro lo estuve viendo justo para el club, lo quería
mandar al club, pero ya tenía cerrado hacía unos meses el libro que justo cayó en este mes. Así que no. Maldición. Sí, ¿viste esos libros que cerrás con meses de anticipación? Me habían dicho, dale, a ver, vamos. Ya tenía, inclusive había hablado con la escritora española para hacer la nota, todo, y cayó en este mes. Así que te pisó, si no, probablemente hubiéramos salido con ese. Qué lástima. Sí. Y me lo decís así. Y bueno, ¿qué querés? Soy sincero. Prometo que después el próximo que saques, vamos para el club. Bueno, ahí va. Medio, porque tiene mucha continuidad este libro. Les quería leer el primero, que se llama, que no lo voy a leer porque es realmente muy largo, se llama Roma no es más que una escala, es precioso, pero si les leo ese me van a odiar porque es larguísimo. Plegaria a los ancestros. Despierten, luciérnagas de mi infancia, valoren mal las turbulencias de mi magro destino. No crean esta locura que cubre mi rostro y mis pies, no es de ella ni de su matriz que yo he nacido. Perdónenme todas esas infieles esperas. No tengo patria donde grabar mis alegrías, y mi razón, día tras día, se encierra lentamente en la arena de la incoherencia de mis rutas. Ancestros, el sol descendió en la colina de la palabra de ustedes, de mis dos manos y del eco de mi voz. Les ruego con todas las lágrimas en nombre de Alima, díganme la etnia del valle en donde se cosecha la sabiduría. Estrellas, ustedes que abrigan a mis ancestros en el segundo horizonte, levanten mi voz, levanten el hambre de mi mirada, y que crezca en mí la entera esperanza de una visión más allá de los vapores del cielo, del frío y del viento de los océanos. Memoria, oh memoria, cómo envejeció el tiempo en mis arrugas. De un cielo a otro mis recuerdos se cubren de vejez. Está oscuro. La noche como un río que fluye ha ganado el día, y las tinieblas llevan en sus olas los sueños de mi juventud. Éramos 5 y 5, hijos e hijos, hombres entre los hombres. Nicolás cantaba y la alegría subía para ennoblecer el color del sol. Éramos el viento de la mañana que bate sus alas en el horizonte. Memoria, oh memoria, desde ahora está abolido aquello que fue el hombre. Mujeres con el vientre maltrecho, ustedes madres, ustedes tías, Ampili y Sunzama, mírenme, vuestro hijo cae con los pies desnudos, enceguecido por el crepúsculo. Mis ojos observan el olvido frente al vacío de los cielos mudos de la errancia. Denle a mi canto los favores de una danza con el aliento de mi niñez. Ustedes, abuelas, hembras, escarnecidas, mujeres, honorables, díganme, ¿dónde están esos niños soñadores del lejano paraíso de Ocondo? Aquellos que danzaban con el trance de las risas ofreciendo sus voces a los ancestros. Díganme, mi cerebro sin gloria pide la luz de sus palabras. Sigue. Es bellísimo, es bellísimo. Es bellísimo. Sí, es uno de los libros. Es difícil, ¿no? Decir cuál querés más, porque es como cuando, no sé, a una madre supongo, que le preguntan a qué hijo querés más, pero este es uno de los libros que más queremos con Damián. Es bellísimo, aparte el clima que se genera, es como decir, no, listo, ya está, tenemos que cerrar acá, no preguntemos más. Es lindísimo, es muy bello, muy bello. Ese libro, yo cuando estudiaba letras, le escapaba la poesía. Mira, Y una profe mía, la quiero muchísimo, me regaló un libro de Rafael Hernández. Me dice, no puedes no leer poesías. Y me enganché a partir de él. Estaba buenísimo. mira. Buenísimo. Sí, Vamos con Kawamichi. vamos. A ver, ¿Yunga fue el primero? Esta es la duda que tengo. Sí, fue el primero, ¿no? Yunga fue el primero, Sí. fue el comienzo del amor con Martín Sancia Kawamichi.
es una novela... Uy, perdón. ¿Están ahí? Sí, perdón. Por un Sí, sí, segundo. estamos. Es una novela que lo tiene todo, digamos. Es una novela yunga que cuando la leímos por primera vez con Damián fue amor también. Fue como, esto hay que publicarlo, morir o matar. O sea, no había otra opción y seguimos convencidos durante todo lo que vino después de la grandeza de esa obra. Yo realmente pienso que todavía, por supuesto pienso que Martín tiene un futuro espléndido dentro de la literatura nacional, que ya ocupa un lugar importantísimo, y que Yunga es sin duda su novela fundacional posiblemente. Él ya escribía, no es lo primero que escribe, de hecho tampoco es su primera novela. Él escribía literatura y sigue escribiendo, y lo hace maravillosamente, literatura infanto-juvenil, es un gran autor de infanto-juvenil, y antes de Yunga, él ganó con Notaru, otra novela suya, el premio, no me acuerdo en qué año, el Córdoba Mata, si no me equivoco, sí. Pero realmente lo que consigue en Yunga es de una poética súper poderosa, una historia compleja, intrincada, morbosa. Es una historia fascinante. Para quienes no lo leyeron, es una recomendación ineludible, ¿no? Arranca con, bueno, no sé si contar la historia, si vale la pena. No, que lo lean. Pero tenés que vender el nuevo, que recién salió, ese ya lo Bueno, recuperaste. el nuevo... es el que tenés que vender. Porque si hablaba de Martín, les cuento, arrancamos con Yunga, después sacamos de Martín Este pálido mundo mío, que es un libro de cuentos también espectacular, y después salió Sugokuse, que es otra novela de él, y ahora, en el medio no me olvido de nada, ¿no? No, creo que no. Medio desmemoriada. Y ahora sacamos, después de bastante tiempo, porque esto, lo último que sacamos de Martín fue en 2019. 2020 vino la pandemia, 2021 siguió la pandemia, se enfermó Damián, las cosas se pusieron muy difíciles, y bueno, y este libro, la verdad es que es un libro que además amamos particularmente, porque es un libro que a mí nos llegó a ver, pero que pensamos juntos. Entonces, bueno, tiene un valor muy particular para nosotros, tanto para Martín como para mí. Y lo que tiene Martín es que si bien siempre tiene una poética muy poderosa, escribe cosas muy distintas entre sí, ¿no? Es realmente un autor, y además escribe, es una máquina de escribir. Entonces él te trae cosas y, viste, como tenés para elegir. Es como la figura del escritor, como para un editor es como una cosa maravillosa, porque siempre tiene, es una máquina de escribir, pues lo digo en términos literales, digamos. Y esta novela, bueno, es la historia de una mujer golpeada, no voy a contar mucho, pero es la historia de una mujer, si quieren les leo al principio, que es muy breve y muy atrapante. Es la historia de una mujer golpeada que se llama Úrsula, por eso el título, U, que cuando... ¿Se acuerdan que el 9 de julio de 2007 nevó en Buenos Aires? Una nevada que pasó al olvido luego, no pasó nada, digamos, pero bueno, fue el día que nevó en Buenos Aires. Y Martín elige esa fecha para marcar una suerte de hito en el que a partir de ese día, Úrsula, que es la protagonista, la novela se llama U por ella, porque él le dice, su pareja le dice a partir de ese día le deja de pegar, pero le deja de pegar y le empieza a tratar bien, digamos, ¿no? Como cambia radicalmente su comportamiento, pero sin solución de continuidad alguna. Entonces ella no entiende, y le resulta obviamente extrañísimo lo que está pasando. Bueno, y poco a poco empieza a tramar una venganza, digamos que bastante cruda, que no les voy a contar en qué consiste, pero que va, digamos, toda la historia avanza a partir de eso que ella se propone, mientras sigue con su vida adelante, ¿no?
Y un poco lo que sucede es que sobreviene lo inesperado dentro del marco de lo terrible, y creo que es una novela interesante también para todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género y de violencia de género específicamente, que es un tema tan en boga, en términos de que propone una discusión distinta, que a mí me parece muy interesante y que vale la pena dar en relación a la violencia y a las violencias diversas, domésticas y de diversos tipos, ¿no? Y además lo hace Martín con una prosa deslumbrante como a la que nos tiene acostumbrados, una poética, ¿no? En ese sentido sí hay un estilo muy propio de él, que es profundamente despiadado y sutil al mismo tiempo, y eso, despiadado y sutil y violento y poético y horrible y bellísimo, y uno va, ¿no? Uno lee las novelas y los textos de Martín sin saber a dónde los lleva, pero por un camino que es incómodo y bello al mismo tiempo. Hace algo muy particular él con su literatura. Si quieren les leo el brevísimo comienzo. Por favor. Que dice así. Yo me quiero hacer la canchera de leer sin leer. No puedo. Yo también. No voy a poder. Yo me voy al local si los Ahí va. anteojos tengo que mirar algo y nada. Mejor así. Manuel la llamaba siempre U, a secas, U. Y al decirlo, fruncía los labios como si escupiera una astilla de vidrio o un grano de sal. En cambio, cuando le pedía perdón, apelaba a su nombre completo, que según él provenía del sueco y podía tener 4 significados: veneno del cielo, mosca de amor, huesos de junio o luciérnaga imperial. Ella sabía que no era cierto. Su nombre en realidad derivaba del latín y era el diminutivo de la palabra osa. Pero fingía creerlo, aunque le pareciera un disparate. Igual que fingía entusiasmarse cuando daba las clases de inglés y cuando decoraba su mundo con alguna decisión ajena o con la muerte de algún pájaro. Aquella tarde, él le había dicho: Úrsula, Úrsula, mira, nieva. Ella no entendió. ¿Por qué no la llamaba U? Salió de la cocina con una cuchara de madera en la mano y se acercó a la ventana. Era cierto, nevaba. Me quedo acá porque si no sigo y les leo todo, no paro. Es hermoso. Yo aparte con esa nevada tengo un recuerdo bárbaro porque estaba embarazada la mamá de mi hijo y al poco meses nació él, así que Ay, qué lindo. siempre la tengo presente por eso, era la nevada que La bendijo nieve. mi hijo. Sí, sí, La sí. nieve, la mujer de la nieve. Bueno, me acordé de un cuento de Kelly que es espectacular, que se llama exactamente Viajes, nada que ver, es una asociación muy libre que estoy haciendo. Viajes con la reina de hielo, que como les contaba antes, labura porque hablaste, labura en una articulación con los relatos clásicos, en este caso de Andersen. Es un cuento inspirado en un cuento de Andersen, que es el mismo cuento. Entonces se los cuento porque lo descubrí hace no tanto, mirando la película Frozen con mi nena de 3, y dije, el cuento de Kelly Link lo sacó de acá, pero no me cerraban las cuentas porque Frozen es muy posterior, o sea, era obvio que no, hasta que descubrí que Frozen está inspirado en el cuento de Andersen, y tanto como ese cuento de Kelly Link, que tiene mucho más que el cuento de Andersen, pero bueno, y no sé por qué me llevaste a eso, porque me hablaste de tu hijo o hija, me parece. Hijo. Hijo. Qué lindo. No te quiero robar más tiempo, pero quiero que me cuentes un poco de este libro. Me pareció que es un... Culturas de Guerra es un librazo. Bueno, esa es otra colección que tenemos, que es una colección de novela gráfica, y ese es el primer título que sacamos en esta colección.
que básicamente es la historia de las vanguardias artísticas latinoamericanas durante los años de hierro, durante la década del 70, durante las dictaduras que se desarrollaron en toda Latinoamérica, y que articula, digamos, diferentes artes. Por eso digo, las historias de las vanguardias, no solo en escritura, sino en artes visuales, y va dando cuenta de cómo se vivieron esos años, cómo sobre todo los artistas, una serie de artistas muy importantes, desde, no sé, está Cortázar, está... Ay, ¿cómo se llama este que se murió la semana pasada? El cineasta, me sale Truffaut, pero por supuesto que no es. Godard. Ese, gracias. Está. Está. Godard, aparecen, digamos, figuras fundamentales del arte de esos años, y bueno, es una obra durísima, ¿no? Como se imaginarán por el tema que estoy tocando. El autor es Ángel de la Calle, que es un dibujante tremendo. La obra ganó un premio importantísimo en Barcelona, el premio del Saló de Barcelona, en 2000. Cuando ganó este premio, nosotros ya habíamos publicado la novela gráfica. Y ya sea para amantes de la novela gráfica, como para digamos, lectores interesados en el tema de las dictaduras en Latinoamérica y en las artes, es una lectura ideal, muy, muy potente, ¿no? Muy potente. Y en esa misma colección también publicamos ESMA, que es una crónica gráfica, para ser más específica, de Iñaki Echeverría y Juan Carrá, que relata digamos, la historia de la megacausa ESMA unificada. Y también, digo, se relaciona, no es que la intención, digamos, fue un poco bueno, no creo mucho en las casualidades, pero bueno, son justo 2 textos en esa colección con la misma temática, pero no es que sea una colección que sea la conexión de los años 70, ni mucho menos, pero bueno, justo se dieron esos 2 textos, y son 2 textos muy valiosos por diferentes razones. Pinturas de guerras es una obra maestra, realmente. Ángel de la Calle, además, es un artista de primerísima línea. También lo es Iñaki Echeverría y Juan Carrá hacen una crónica, bueno, Juan con el desarrollo de su investigación durante todo lo que duró la causa, hizo un trabajo valiosísimo. No sé si te respondí. No, Veo que tenés todo ahí, no sé qué te falta, no te falta nada. Yo soy un enfermo, creo que me puse una librería para tener todos los libros, porque son medio bastante enfermitos los libros. ¿Qué se viene en la editorial? Bueno, estamos, como se imaginarán, estamos en un momento difícil de rearme, ¿no? Yo estoy, Aparte, con el quilombo del papel también es un momento difícil en general. es un momento muy, 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 muy difícil. De hecho, los últimos libros que sacamos este año, mientras los íbamos haciendo, nos comimos 4 aumentos. O sea, fue una cosa espantosa. Me recuerdo así como muy claramente el día de la renuncia del ministro Guzmán, eso que fue un sábado. Yo el viernes estaba por meter a imprenta el libro de Kelly Link, y el lunes se paró todo y me comí un aumento del casi, no me acuerdo ahora, pero 30%, seguramente no me equivoco, y ya me había comido. O sea, viste, es muy desalentador, muy desalentador. Yo quiero ser optimista y seguir adelante, y lo voy a hacer, pero es muy, muy desalentador el contexto realmente. Pero espera, de todos modos, sí, que se viene para el libro de Kelly Link y el libro de Martín Sancia Kawamichi, son las 2 novedades que tenemos en septiembre. Ya están en todas las librerías del país. Las tienen, las pueden Gracias a comprar con Editsur. descuento. Exacto. Claro, vamos a comprar. Y tenemos 2 novedades en el mes de octubre. Una de poesía, que es un libro de
Ricardo Rojas Airala. Esto está recién salido del horno. Lindo. No lo tenés porque No, no pero lo sí tiene tengo, nadie. pero tengo otros de Ricardo Rojas. Ah, Mirá, muy mirá. bien. Ah, espectacular. 2 novelas tremendas, las dos esas. Bueno, esto es un libro de poesía con un título, como verán, muy particular, que es El libro de los textos imperturbables divididos en dos por una plomada, o tengo que explicar, porque por una plomada o por simple caos. Bellísimo. Y la otra novedad, que todavía no la tengo porque está en imprenta, pero también va a ser novedad del próximo mes en todas las librerías, es una novela de Alejandro Josne, que se llama Mientras vivas, una novela de género negro, para cerrar como empezamos, también que va al hueso un poco de lo que planteábamos cuando arrancamos a comenzar en términos de lo que implica y lo que significa hoy día el género negro, un novelón también que ha tenido que esperar su tiempo porque, bueno, viste cómo es. A veces las cosas se demoran más y más en el contexto nacional y personal, digamos, que tocó estos últimos años, pero esas son dos grandes novedades que se vienen para el próximo mes. Y tenemos algunos compromisos pendientes para el próximo año. Todavía no me animo a decir demasiado porque tendríamos que ver cómo. Y bueno, hay muchas ganas y muchos proyectos que ojalá se puedan desarrollar. Lo cierto es que está muy difícil, muy difícil, pero bueno, por prepotencia de trabajo, como decía Arlt, vamos a seguir adelante. Seguro. Ahí, Marcela, ¿querías hacer una pregunta? Vi que habías levantado la mano. Falsa alarma. No, no. Entonces, Roxana, fue un gusto enorme charlar con vos. Me Lo encantó. mismo, muchas gracias, lo mismo digo. La editorial es hermosa. Gracias. Seguramente vamos a volver a charlar con la excusa de algún otro libro, alguna otra Cuando cuestión. quieras. Te vamos a molestar. Y bueno, recordá la página de Evaristo Cultural para que la vayan a... evaristocultural.ar, ya por suerte está de nuevo en funcionamiento. Tenemos lo último que fuimos subiendo, una entrevista con Alejandra Laurencich sobre su última novela, una reseña sobre el nuevo libro de Marcelo Cohen, Llanto Verde, y una reseña sobre el último libro de Liliana Bodoc, de la saga de los dragones, la tercera y última entrega, que escribió, digamos, que los hijos de ella terminaron de reescribir. Es muy interesante lo que pasó. Esas, digo, para mencionar las 3 últimas notas que publicamos, pero bueno, esténse atentos porque estamos publicando material permanentemente. Y bueno, y el material de Evaristo lo pueden ver en la web de Big Sur. Ahí tenemos todo nuestro catálogo para que vayan corriendo a la librería más cercana, a Dell Books. No, acá estamos diciendo que las librerías físicas mueren. Lo único que vale son las librerías virtuales, porque vos lo tenés en el bolsillo. Bueno, es verdad, perdón. ¿Te das cuenta? Ese romanticismo de ir la última parte me equivoco. Esa cosa romántica de ir a la librería, tenés que tomarte el colectivo, vas apretado. No, es verdad. Es horrible. No. Podés ver los libros de otra forma. Sí, mejor por la web, ya saben. Aparte tienen el librero amigo siempre a mano. Un placer. Para que siempre me olvido. Vamos a sortear este libro. Decime un número del 1 al 11. ¿Yo? Sí. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Candela Benítez, ganaste, Benítez y me... A Candela. Es un Pegá un novelón, grito, Candela. Te va a encantar. Sí. Ay, qué Sí, es un librazo. Es un librazo. Yo lo leí y me lo mandaron antes que salga, como suelo leer estas cosas en PDF, para el club y es lindísimo, es lindísimo. Lamentablemente, espero, pero vamos a salir con algo del club, seguro vamos a salir con algo para el club de las próximas ediciones. Dale, será un placer. Bueno, Roxana, muchísimas gracias. Un gustazo, gracias a vos, gracias a todos, todas. Lo que necesites, sí, después la nota la vamos a subir, pero lo que necesites estamos para apoyar lo que sea. Muchas gracias, muchísimas gracias No. a todos y todas. Gracias, Roxana. Hasta Un beso la a todos. próxima. Nos vemos. Chao, chao. gracias. Chao, nos vemos.